Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Paulo César Rodríguez Rodríguez, estudiante de Ciencias de la Computación de la Universidad Católica San Pablo, y hoy les voy a hablar acerca del artículo A Business Process Mining Application for Internal Transaction Fraud Mitigation. Esta es la agenda que vamos a seguir a lo largo de la exposición. Primero vamos a exponer unos conceptos, luego se mirará el problema que se quiere resolver, la propuesta que plantea el artículo y sus resultados y conclusiones. Empecemos con los conceptos. Primero vamos a ver conceptos relacionados al fraude. Pero, ¿qué es un fraude? Un fraude es una acción para poder obtener algún beneficio económico, pero esta acción es realizada de una manera ilegal o dañando a alguna persona u organización. Si vamos a los fraudes organizacionales, estos se dividen en dos tipos: fraude interno y fraude externo. El fraude interno es realizado por empleados de la misma organización, y fraude externo es realizado por gente ajena de la organización, como por ejemplo algún proveedor. Now, internal frauds have two main categories. The first one is the financial fraud. It's more related with financial reports and profit reports. This fraud is made usually for management level employees, like CEOs, for example. The second type of internal fraud is transactional fraud. This fraud can be made by any type of employee, and usually the person who did this use an organizational asset or steal something from the company for personal benefit. And this is the main difference between financial and transactional. Financial only use the falsification of documents to commit the fraud, but transactional steal something from the company. Here we can see one example of financial fraud. For example, Toshiba inflate their earnings and lied to their stakeholders about the company status. This type of fraud destroyed the reputation of Toshiba. And here is an example of transactional fraud. Here an employee falsified commission and steal nearly to $5,000 to a company. Here someone, the employee, is stealing something from the company. But in the previous example, there is only document falsification. There is no thief. Here there is one thief, employee in this case. Ahora vamos a ver conceptos relacionados a la minería de procesos. La idea básica en la minería de procesos es diagnosticar los procesos y descubrir nuevos procesos mediante un registro o un log. Esto para poder obtener un mayor conocimiento, ¿no? Ahora, a estos logs se les puede denominar de diferentes maneras: pista, auditoría, registro de transacción o histórico. Dentro de estos logs tenemos los eventos, ¿no? Cada evento puede tener diferentes atributos, entre los cuales se encuentran la fecha que se realizó, quién lo realizó, la duración del evento, a qué tarea está relacionado y el estado del evento. Estos son como que las características más básicas, pero pueden haber más. Uno puede personalizar sus logs de eventos dependiendo qué es lo que quiera analizar en ellos. Ahora, estos logs de eventos pueden analizarse desde diferentes perspectivas. La primera es la perspectiva del proceso. Esto nos ayuda a ver qué camino sigue el proceso, ¿no? Cuáles son las actividades y cuál es el orden. La salida de este análisis da un modelo de procesos, ¿no? Que puede ser visto visualmente y entendido por la mayoría de personas, lo cual nos da una visión objetiva del proceso que en verdad se está realizando y que se puede comparar con el proceso que se debería realizar, que no siempre es el mismo. De hecho, en la mayoría de casos no es siempre lo mismo. La segunda perspectiva es la perspectiva organizacional o de la organización.
Esta perspectiva nos ayuda a ver qué roles realizan qué actividades y cómo estos roles interactúan entre sí, ¿no? Luego, por último, tenemos la perspectiva del caso, es decir, qué realizó. Esta perspectiva nos ayuda a ver casos anómalos o especiales y nos ayuda a determinar y analizar el por qué ocurren estos casos para ver si son aceptados o necesitan ser mitigados o analizados más a fondo, ¿no? Esas serían las tres perspectivas de las cuales se puede analizar un log de eventos. Muy bien, ahora vamos a ver el problema que quiere resolver el paper. Como ya vimos, hay diferentes tipos de fraudes. Este artículo se enfoca en los fraudes transaccionales internos, pero ¿qué tan importantes son los fraudes transaccionales internos y por qué merece la pena encontrarlos y mitigarlos y prevenirlos, ¿no? Pues esta respuesta nos la da la Asociación de Examinadores de Fraude Certificados o ACFE, que realizó un estudio del impacto que tienen este tipo de fraudes sobre las ganancias anuales de la empresa, o bueno, de diferentes empresas, de hecho, en Estados Unidos. Como podemos ver, en el 2006, estas empresas sufrieron un 5% de pérdidas sobre sus ganancias anuales gracias a los fraudes transaccionales internos. Y esto en el 2008 se elevó a un 7%. Muy bien, una vez entendido que este problema sí impacta sobre las ganancias de las empresas y sí merece ser analizado, vamos a pasar a la propuesta que ofrecen los autores para poder detectar este tipo de fraudes, ¿no? La propuesta se basa en intentar descubrir los procesos que pueden estar ocasionando fraudes transaccionales, pero para eso primero se tiene que, pues, definir el proceso, ¿no? Y los autores investigaron diferentes tipos de algoritmos para el descubrimiento de procesos. Tenemos el algoritmo alfa, el algoritmo multifase o el genetic miner. Sin embargo, ellos determinaron que la desventaja de estos algoritmos es que eran modelos de procesos muy estáticos y no permiten una visualización dinámica de los procesos, es decir, ver quizás más detalle de ellos, ¿no? Sin embargo, ellos, gracias a la herramienta PROM, pudieron utilizar el algoritmo de FuzzyMiner, que ofrece dos grandes ventajas. La primera, una visión dinámica del proceso. Eso quiere decir que ellos pueden ver más a detalle, acercarse o alejarse de las diferentes actividades del proceso de acuerdo a la perspectiva que ellos quieran tener. Y dos, que les proporcionan dos métricas, correlación y significancia. La correlación es básicamente qué tan relacionadas están dos actividades en un proceso y la significancia es qué tanto dos actividades ocurren. Es decir, por ejemplo, qué tanto la actividad B se da después de la actividad A. Si se da muchas veces, tiene un alto grado de significancia. Si se da pocas veces, tiene un bajo grado de significancia. Ahora, FuzzyMiner trabaja de la siguiente manera. FuzzyMiner conserva las actividades que tienen un alto grado de significancia y las actividades que tienen un alto grado de correlación, pero un bajo grado de significancia. El resto de actividades no son usadas por el algoritmo, ¿no? Ahora, ¿a qué proceso se le aplicó esta solución que están planteando los autores? Pues al proceso de adquisición. Ellos trabajaron con una financiera que en ese momento, cuando se escribió el artículo, pues se encontraba dentro del top 20 de financieras de Europa y se enfocaron, como ya dije, en el proceso de adquisición. Ahora, el primer paso de su metodología es el siguiente, es el preprocesamiento de logs. Para esto aquí se realizaron dos actividades importantes. La primera fue obtener un modelo de procesos con ayuda de expertos de la empresa, ¿no? Este modelo fue representado en una red de Petri y acá podemos ver las diferentes actividades. Podemos ver que todo se inicia con la creación de una orden de compra y todo acaba con un pago. Eso es lo que idealmente debería pasar, ¿no? En el medio de esto tenemos una firma, que es decir, que se firma la orden de compra. Luego tenemos la aprobación de la orden de compra. Luego tenemos que se recibe una boleta, ¿no? Se recibe una boleta y se reciben los bienes en paralelo y por último se realiza el pago de este recibo. También vemos que acá hay un evento llamado Change Line. Eso quiere decir que los ítems dentro de la orden de compra pueden cambiar prácticamente en cualquier parte del proceso,
¿no? Ahora, una vez que tenemos este modelo ideal, se diseñó un log de eventos con diferentes atributos y diferentes niveles. En este caso, dos niveles. El nivel de instancia de proceso, que tiene los atributos como tipo de documento, grupo de compra, el proveedor, el valor neto, ¿no? El indicador de recibimiento de materias, ¿no? Que esto, dependiendo, puede activarse o desactivarse. Es decir, este documento de recibimiento o guía de remisión puede estar como no. Luego tenemos la cantidad total que aparece en el recibo, el valor total del recibo, la cantidad total de bienes recibidos, la cantidad total, cantidad total del valor recibido, ¿no? De estos bienes, el pago total de estos bienes. Ahora, eso es a nivel de instancia de proceso. Luego pasamos a nivel de entrada, es decir, a nivel de evento. Y hay 4 eventos importantes. El evento de cambio, del cual se guardan qué se modificó y cuál es el detalle de esa modificación. Por ejemplo, si se modificó el valor neto, se guarda el valor neto actual y el valor neto antiguo, ¿no? Para sacar un porcentaje de diferencia. En cuanto al evento del recibimiento de la boleta de pago del recibo, se guarda a qué guía de remisión pertenece, a qué pago pertenece, la cantidad que aparece en ese recibo y el valor que aparece en ese recibo. Luego tenemos el evento de la recepción de los bienes, es decir, la guía de remisión, que se guarda una referencia al recibo, se guarda la cantidad de bienes recibidos y el valor de estos bienes. Y por último tenemos el evento de pago, el cual hace referencia a un recibo, porque siempre que se realiza un pago tiene que haber un recibo, ¿no? Y el valor de este pago. Ahora pasamos al siguiente paso, el paso 2, que es la inspección de logs. Al inicio se tenía aproximadamente unas 402.000 entradas o instancias de procesos, ¿no? Se tenían ese número de instancias. Sin embargo, por motivos de computabilidad, estas instancias fueron reducidas a una muestra aleatoria de 10.000 instancias. Ahora, usualmente, o lo que idealmente debería pasar, es que todo proceso debería iniciar con la creación de una orden de compra y terminar con un pago. Sin embargo, en la inspección de los logs se determinó que solo el 93.85% de instancias terminaban en un pago. El otro 5.02% terminaban en algún cambio en la orden de pago y nunca terminaban en un pago, y el 1.13% terminaban en alguna otra parte del proceso que vimos en la diapositiva anterior, ¿no? Luego de esto, gracias al Fuzzy-Miner, se pudieron extraer patrones, ¿no? Que es el análisis de control de flujo. En este análisis se extrajeron diferentes patrones, en total 7. Estos 7 patrones representaban el 90% del log de eventos. Sin embargo, los autores determinaron que para poder obtener un modelo de procesos mucho más entendible, no era necesario contar con estos 7 patrones, sino bastaba con contar con los 5 patrones más recurrentes, los cuales representan un 82% del log de eventos, lo cual sigue siendo una representación muy alta, ¿no? Que vendrían a ser los 5 primeros que vemos en esta tabla. Y gracias al Fuzzy Miner se obtuvo este modelo de procesos. Ahora, otra ventaja del Fuzzy Miner es que permite detectar flujos adicionales al flujo principal. Como podemos ver, acá se detectaron 5 flujos adicionales, ¿no? Que son de interés porque en los flujos adicionales puede que se encuentre los fraudes transaccionales. Quizás no tanto en el flujo principal. Entonces, esa fue otra ventaja de utilizar Fuzzy Miner en este caso. Ahora, gracias a un algoritmo de creación de máquinas de estados finales, de ese modelo obtenido por Fuzzy Miner pudimos obtener una máquina de estados finales, ¿no? Que se parece mucho al modelo obtenido inicialmente, como podemos ver. De hecho, los autores dicen que la semejanza entre ambos modelos es de un 82%, es decir, que está muy cercano al modelo teórico. El siguiente paso es el análisis de roles. Esto ya tiene que ver más con la perspectiva organizacional.
¿no? Todo lo anterior tenía que ver con la perspectiva del proceso, pero el análisis de roles tiene más que ver con detectar qué roles intervienen en las actividades y cómo es que estos se relacionan entre sí. Como podemos ver, acá tenemos un rol que realiza dos actividades que no deberían ser realizadas por la misma persona, ¿no? Que es la actividad de liberación y la actividad de la firma, ¿no? Estas dos actividades tendrían que ser realizadas por diferentes personas. Sin embargo, esta matriz de roles nos indica que no es así, porque esto atentaría contra la segregación de deberes, ¿no? Ahora, más adelante se analizará más este caso porque puede ser que estas actividades correspondan a instancias de proceso diferentes y acá no habría problemas. Sin embargo, si pertenecen a la misma instancia del proceso, ahí sí tendríamos un problema. El siguiente paso de la metodología es la verificación de propiedades, esto para poder hacer un análisis desde la perspectiva de los casos, ¿no? Y vamos a verificar tres propiedades. Empecemos por la segregación de deberes. Acá se quieren verificar tres cosas. Uno, si la firma y la aceptación de la orden de compra son hechas por personas diferentes, y esto sí se dio en todos los casos. La segunda, que el recibimiento de los bienes o los materiales y el recibimiento de la boleta de pago sean hechas por personas diferentes, y esto también se dio. Y el último caso, que el recibimiento de los bienes y la aceptación de la orden de compra sean hechas por personas diferentes. Esto no se cumplió en la totalidad de los casos, ya que hubieron 4 personas que realizaron estas dos actividades en la misma instancia de proceso, ¿no? Entonces, esto se pudo detectar gracias al análisis del proceso hecho previamente. Luego pasemos a los casos específicos. Es cierto que antes de realizar la aprobación de una orden de compra, se necesita tener una firma, ¿no? Sin embargo, esto no es necesario cuando se cumple alguna de estas dos condiciones. La primera, que si el tipo de documento es un tipo de documento A y el monto es menor a un monto X, pues no es necesaria una firma. La segunda, que si hay un proveedor o si la orden involucra un proveedor específico X y el monto es menor también a un monto Y, pues tampoco se necesita una firma. Esto tampoco se cumple en la totalidad de los casos, ya que hay un 2.55% de los casos totales donde esto no se cumple. Y por último, la última propiedad son los controles internos. Acá se quisieron verificar 4 controles internos, sin embargo vamos a mencionar los dos más relevantes. El primero es que cada pago tiene que estar asociado a un recibo, a una boleta. Esto no se da en todos los casos. ¿Por qué? Porque hay un flujo alternativo que no se está considerando, ya que hay pagos que no están relacionados a un recibo, sino que vienen más de una nota de crédito que se realiza posteriormente al pago y luego se envía una factura, ¿no? Entonces, este flujo no se está considerando. Sin embargo, los autores proponen que esto debería analizarse más a fondo, ¿no? Y el segundo es que antes de realizar un cambio se necesita volver a firmar y aprobar la orden. Pero esto no pasa, ya que hay un 0.77% de los casos donde que después que se hace una alteración, una variación a la orden de compra, no se vuelve a pasar por un proceso de firma y un proceso de aceptación. Entonces sí se detectaron casos anómalos. Todo esto se pudo realizar gracias a la herramienta de PROM que se llama Checker, ¿no? Esto ayudó a la verificación de estas propiedades. Ahora, en la diapositiva anterior se habló que una de las propiedades a verificar era la segregación de deberes, pero vimos que en un caso, que es justo el caso donde la aprobación y la recepción de los bienes tienen que ser hechos por personas diferentes, esto no se cumplía. Y gracias a un Social Network Miner, que también se utilizó gracias a la herramienta PROM, vimos que cada una de estas cajas o bloques representa a una persona. En total tenemos 17 personas, pero acá se pueden ver que hay 4 grupos claros
de personas que se relacionan y que dentro de esos 4 grupos hay una persona que realiza estas 2 actividades siempre, ¿no? Y además vemos que una persona pertenece a 2 grupos diferentes, ¿no? Este análisis fue hecho gracias a la herramienta de PROM, como ya mencioné anteriormente, y nos da una vista gráfica de cómo es que los diferentes roles están interactuando en el proceso. Esto para dar una visión mucho más fácil en cuanto a la perspectiva organizacional. Bueno, ahora pasemos a los resultados. ¿Qué conclusiones llegamos gracias a todo este proceso y a toda esta metodología realizada? Muy bien, para empezar, según los autores, y teniendo en cuenta el tiempo en el que se escribió este paper, que fue en el año 2011, aún faltaban décadas para poder implementar este método en un entorno real, ¿no? Sin embargo, la minería de procesos permitió extraer un modelo de procesos objetivo, es decir, nos permitió dar una mirada de qué es lo que se realiza en la empresa y cuál es el proceso teórico, ¿no? En comparación al proceso teórico de lo que se debería realizar en la empresa, ¿no? También pudimos ver que este método se ve prometedor para poder verificar reglas internas del negocio, ya que gracias a esto, como vimos anteriormente, se pudieron detectar ciertas anomalías que incumplían las reglas internas de la organización. Y por último, se ha demostrado con este caso de estudio que si bien las herramientas de minería de procesos todavía están en una etapa temprana cuando se escribió este paper, tienen mucho potencial para poder detectar y prevenir este tipo de fraudes internos en una empresa. Bueno, esta sería toda la exposición. Muchas gracias por su atención.